Mi abuela siempre decía que no era bueno irse a dormir con el cabello mojado, porque si eso pasaba, el señor de las tijeras vendría a cortártelo. Buenas noches, Memo. Me llamo Rubí y la historia que te cuento me pasó cuando tenía 12 años y viví en la casa de mi abuela Dolores, allá en el pueblo de San Juan en el estado de Hidalgo. Por cuestiones personales viví cerca de 4 años con mi abuela en su pueblo. En casa éramos únicamente nosotras dos, ya que no había nadie más viviendo con nosotras. Mi abuelita era una persona muy criada a la antigua, ya sabes, de esas abuelitas muy cariñosas pero que tenían costumbres bastante raras. Una de las cosas que no le gustaba para nada a mi abuela Dolores era que al salir de bañarme me fuera a dormir con el cabello mojado. Decía que no era nada bueno hacerlo, tanto por salud, pero sobre todo, decía que si no me secaba bien el cabello, el señor de las tijeras vendría a cortármelo. En ese entonces era una niña bastante rebelde, y había cosas en las cuales hacía repelar mucho a mi abuelita, como esta por ejemplo. Una noche me había salido de bañar y me estaba secando el pelo con la toalla. Mi abuelita me dijo que debía hacerlo muy bien hasta que quedara totalmente seco, pero yo lo sequé un poco quedando húmedo únicamente. Con algo de sueño me fue a dormir y dejé que la noche fuera secando mi cabello. En ese entonces mi abuelita y yo dormíamos en el mismo cuarto pero en camas separadas, una enfrente de la otra. Mientras dormía y siendo ya algo tarde, me despertó el ruido de unos pasos que se acercaban hasta mi cama. Lentamente abrí los ojos y a pesar de estar oscuro, podía ver el interior del cuarto gracias a la poca luz que entraba por la ventana. Esa poca luz iluminó a una persona que estaba enfrente de ella. Por el sueño pensé que era mi abuelita que se había despertado, así que intenté hablarle, pero al querer abrir la boca, no podía. Mi cuerpo no reaccionaba, no podía moverme en lo más mínimo. Lo único que podía mover eran mis ojos que no paraban de moverse y saltar como queriendo hacer algo. Aquella sombra estuvo parada unos segundos para después caminar lentamente hasta donde yo estaba y colocarse a la altura de mi cara. Aunque eso estaba cerca, no podía ver quién era. Todo era oscuro, no tenía forma, solo era una sombra negra. Esa cosa, esa sombra, alzó sus manos y empezó a tocarme la cabeza, a tocar mi frente, para después jugar con mi cabello. Lo deslizó entre sus dedos como si lo estuviera acariciando. Yo estaba al borde del llanto, pero ni siquiera podía llorar. Estaba a punto de darme algo, pues sentí una presión muy fuerte en el pecho, siendo que en ese momento despertara y empezara a gritar horriblemente. Mi abuelita se despertó y prendió la luz. Ella corrió hasta mi cama y al hacerlo, me dijo: Hija, ¿qué es esto? ¿Qué te has hecho? mientras tomaba mechones de mi pelo que estaban en mi almohada. Desde aquella noche jamás he vuelto a dormir con el cabello mojado, pues fui testigo de cómo el hombre de las tijeras me visitó y sé que es real. Mi esposa se llama Leticia. Cuando ella era joven solía tener una linda amistad con su madrina de bautizo, la señora Flor. Por cosas de la vida yo no pude conocer a su madrina, ya que falleció antes de que Leticia y yo nos conociéramos y nos casáramos. Sin embargo, siempre había hablado mucho de su madrina. Ella cuenta que cuando su madrina estaba en su lecho de muerte, le dejó sus pocas pertenencias materiales que tenía, así como también le confesó que le hubiera gustado mucho
vivir para poder ver cómo ella hacía su vida, cómo su ahijada se casaba y cómo tenía hijos. Aunque me vaya, algún día regresaré y podré verte ser madre, mi querida Letty. Fue una de las últimas cosas que ella le dijo antes de fallecer. Después de su fallecimiento, mi esposa se quedó con algunos muebles que eran de su madrina, en especial con un viejo ropero que a pesar de los años, se veía aún muy bien, así que ahí empezó a guardar su ropa. Con el tiempo Leticia y yo nos casamos, y posteriormente a eso, tuvimos a nuestro primer hijo. Una noche mi esposa y yo estábamos en casa junto a nuestro hijo, en nuestra habitación cuando se soltó una fuerte lluvia que iba acompañada de rayos y relámpagos. La lluvia fue tan intensa que de repente la luz se fue y toda la casa se quedó a oscuras. Por suerte mi hijo estaba profundamente dormido en su cama y no se despertó por aquel rayo. Con todo en completa oscuridad, mi esposa y yo nos paramos y fuimos a la cocina en busca de velas. Las prendimos y regresamos al cuarto para esperar a ver a qué hora regresaba la luz. Pero cuando ella y yo entramos, vimos algo escalofriante. En una silla que estaba cerca de la ventana, estaba una mujer sentada cantando una canción de cuna mientras cargaba a nuestro bebé. La luz de la vela iluminaba la silueta de una mujer que, aunque no se podían distinguir sus rasgos claros, se podía pensar que era una mujer muy mayor. Estaba por lanzarme contra aquella mujer que pensé se había metido por la ventana cuando mi esposa dijo algo que me sacó de juicio. Espera, reconozco esa voz. Creo que ya sé quién está cargando al bebé. Mi esposa caminó lentamente hasta aquella mujer, mientras le decía con una voz temerosa: Madrina, es usted, ¿verdad? Qué bueno que vino a ver a su nieto, pero por favor, ya regrésemelo. Ya es tarde y tiene que seguir durmiendo. La mujer que cantaba dejó de hacerlo. No dijo absolutamente nada. Se puso de pie y recostó al bebé en la cama. Después caminó lentamente hasta el ropero, ese mismo que era de su madrina. La mujer abrió la puerta y entró. Casi en ese mismo momento regresó la luz y toda la habitación se iluminó de golpe. Con mucho miedo caminé hasta el ropero y abrí ambas puertas de golpe. Pero dentro solo había ropa. No había señales de aquella mujer que se había metido ahí. La mujer que estaba cargando a nuestro hijo era mi madrina, dijo mi esposa con una expresión de terror y alegría en su rostro. Ese ropero no lo tiramos por respeto a la memoria de la madrina de mi esposa, pero ahora está vacío y encadenado en un cuarto solitario, porque no está de más tomar precauciones tomando en cuenta lo que pasó esa noche. Buenas noches, Memo. Este relato que les comparto le pasó a mi abuela Silvia Paredes por allá del año 1995. Cuando tenía cerca de 15 años de edad. Ella nació en un pueblo llamado El Paso de Zúñiga, en el estado de Jalisco. Mi abuelita en ese entonces cumplía ciertos deberes en la casa, como por ejemplo, llevar la comida a su padre y sus hermanos mayores que trabajaban las tierras. Todos los días cerca de las 2 de la tarde, ella salía de su casa y caminaba por 30 minutos por las calles de tierra del pueblo para llegar hasta las tierras donde estaban trabajando. Ella cuenta que en una ocasión, mientras iba a dejar la comida,
Estaba atravesando por una parte del campo que estaba bastante solitaria. Aquel pedazo de tierra era algo grande que no le correspondía a nadie del pueblo, así que todo eran árboles y maleza mal crecida. Mientras mi abuelita Silvia caminaba por ese lugar, escuchó cómo alguien le empezó a hablar. Alguien le decía su nombre y a la vez le pedía ayuda. Silvia, Silvia, por favor, ayúdame. Mi abuelita notó que esa voz era la de una niña de unos 10 años más o menos, pensando que quizás alguna niña del pueblo estaba en peligro. Dejó la comida en el suelo y se metió entre la maleza crecida buscando quien le pedía ayuda. Después de caminar unos 5 o 6 metros entre el campo alto, llegó justo al frente de un árbol muy alto que en su tronco tenía algo que la dejó sin palabras. Mi abuelita dice que en el tronco del árbol estaba un zorro crucificado. Así como lo escuchan, en ese árbol estaba un zorro de color rojizo clavado de brazos y piernas. Pero lo más aterrador no era ver aquella escena grotesca, sino lo que llenó de verdadero terror a mi abuelita fue ver que ese zorro tenía una cara muy humana. Las expresiones que tenían era como la de una persona, además que el zorro era quien le estaba hablando y le estaba pidiendo ayuda. Mi abuela por un momento pensó en ayudar a aquel animal, pero dice que algo no le daba buena espina, ya que en los ojos de ese zorro crucificado se podía ver una clase de maldad, una clase de violencia. Además que si lo crucificaron fue por algo. Mi abuelita se tapó los oídos para no seguir escuchando cómo el zorro le pedía ayuda, y mejor regresó al camino para tomar la comida e ir a ver a su padre. Mi abuelita dice que esa historia no se la contó a nadie por mucho tiempo, porque tenía miedo que la tacharan de loca o que era una bruja, y no fue hasta casi 40 años después que contó lo que vivió en su pueblo. Hace muchos años, cuando viví en el pueblo de mi madre, por la tarde se le avisó que un tío muy cercano a la familia había sufrido un accidente, por lo cual mis padres, así como algunos familiares que vivían por la zona, fueron a auxiliarlo. Por la noche toda la familia estaba enfocada en él, ya que se encontraba bastante delicado. Fue por ese motivo que mis padres decidieron que se ausentarían un par de horas en la casa para ver en qué podían ayudarlo. Querían visitarlo en el hospital y ver cómo estaba la situación. Debido a la hora y a que en ese sitio no se permite el ingreso de menores, me dejaron a mí y a mi hermano de 5 años solos en casa. Para aquel entonces yo tenía cerca de 15 años y sabía cómo cuidar a mi hermano menor. Mis padres salieron de la casa a eso de las 9 de la noche y prometían regresar a más tardar la 1 de la madrugada. Después que se fueron, mi hermano estaba en la cama durmiendo tranquilamente, mientras yo estaba acostado viendo la televisión. El tiempo pasó muy rápido, dando casi las 11 de la noche. Todo estaba muy tranquilo, cuando de pronto empezó a hacer mucho viento como si fuera a llover, pero el cielo estaba totalmente despejado. Para evitar que el polvo de la calle se metiera a la casa, me paré y cerré las puertas y ventanas. Pero cuando regresé al cuarto con mi hermano, vi que la ventana estaba abierta y junto a mi hermano, que seguía dormido, estaba una señora con un aspecto deteriorado. Ella vestía con un vestido bastante viejo de color blanco, que más bien parecía gris por la mugre, además que tenía uñas muy largas y un cabello canoso alborotado. Aquella anciana le estaba acariciando la cara a mi hermano con suavidad, pero a la vez con mucha morbosidad. Al ver a aquella mujer casi lloro de la impresión.
pero al ver que esa señora estaba tocando a mi hermano tomé valor y le pregunté quién era y qué quería. Ella dijo: vengo a cuidar a tu hermano, hijo. Al desconocer a aquella señora, tomé todo lo que tenía al alcance y se lo empecé a lanzar. Ella se paró de inmediato y trató de cubrirse. El ruido del alboroto hizo que mi hermano se despertara y comenzara a llorar muy fuerte. La señora, atemorizada, salió por la ventana y saltó la pared que da a la calle, huyendo a toda velocidad. En ese mismo momento, todos los perros de la calle comenzaron a ladrar como locos, como si algo malo estuviera pasando. Puse llave a todas las puertas y me encerré con mi hermano, quien seguía sollozando. Cuando llegaron mis padres, les conté lo que nos había pasado. Ellos, con un terror en la cara, dijeron que una bruja se había metido para llevarse a mi hermano, pues en la zona se rumora mucho sobre estas criaturas. Desde aquel día mi madre puso una cruz debajo de nuestra cama, eso en caso que la bruja volviera nuevamente, pero ella jamás volvió a pisar esta casa. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.